Hola a todos y todos, soy Gonzalo Correa, editor de la revista Academia y académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral. Hoy en día tenemos un gran invitado, Juan Loaiza. Juan es filósofo de las emociones de la Universidad de Rosario, Colombia. Estudió su máster en la Universidad de Humboldt, en Alemania, y hizo su doctorado en la misma universidad. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esto. Oye, Juan, tú eres filósofo de las emociones. Sí, Explícanos, ¿no? ¿De qué trata eso? bien. Como cualquier filosofía se trata de estudiar, en últimas, qué son las emociones, cómo se definen. A mí me interesa mucho la pregunta de qué distingue una emoción de otra, ¿no? ¿Qué hace que la alegría sea diferente a la tristeza, a la ira, al temor? Y especialmente cómo puede la ciencia ayudarnos a resolver ese tipo de preguntas, ¿no? Es una filosofía en ese sentido que está muy cercana a la ciencia, estudia conceptos teóricos de la ciencia, de la psicología experimental, la neurociencia, la lingüística, la antropología, pero en general el centro tiene que ver con estas preguntas sobre qué distingue una emoción de otra, qué distingue las emociones de otros estados mentales y cómo podemos estudiar ese fenómeno tan particular. Comentábamos recién que la historia de la filosofía de las emociones no es reciente. Se puede pesquisar desde Platón y Aristóteles, ¿no? Correcto, sí. Hay algunas discusiones, digamos, hay un sentido en el que podría ser anacrónico hablar de emociones así, pero claro, las discusiones sobre las pasiones de los estados afectivos en general, ¿no? Correcto, vienen de antaño. Hay teóricos que ubican las primeras reflexiones filosóficas sobre las emociones en Aristóteles, por ejemplo, en la retórica o en la poética. Ciertamente en la modernidad hay discusiones sobre los afectos. Spinoza es muy famoso en ello. El sentimentalismo de Hume. Descartes tiene un libro entero sobre las pasiones del alma. Así que el libro 4 de La República de Platón, cuando distingue las distintas partes del alma, también menciona las emociones. O sea, la historia del estudio filosófico sobre las pasiones, las emociones, la afectividad en general, es antigua. Correcto, sí, es muy antiguo, claro, mezclado, digamos, con otros conceptos como el de sentimiento o el de estado de ánimo en general. Entonces, claro, históricamente el concepto de emoción sí es relativamente reciente, más o menos del siglo XIX, pero no significa eso que antes no tengamos ideas sobre las emociones. Claramente hay una discusión muy rica sobre cómo son nuestras emociones, cuál es su rol, por ejemplo, en el pensamiento moral, en la ética, en la política, ¿no? Ahora que mencionas la República. De nuevo, resaltaría mucho el trabajo de Descartes sobre las pasiones, el estudio de cómo se categorizan las pasiones, cuántas hay que tienen en común. Sino que, claro, solo es hasta el siglo XIX que se formula, digamos, un concepto ya más específico de emoción y acompañado del surgimiento de una psicología experimental. ¿Por qué el siglo XIX? ¿Qué es lo que sucede ahí? En el siglo XIX se empieza a hablar ya de una psicología más científica, ¿no? Tenemos personajes como William James o como Wilhelm Wundt que quieren formular una psicología que se separe en algún sentido de la filosofía, ¿no? Porque la reflexión sobre los estados mentales antes del siglo XIX es una reflexión que hacen los filósofos. Y en el siglo XIX, con estos impulsos de experimentar directamente sobre la mente, se formula entonces como uno de los campos de investigación el campo de las emociones. Ahí especialmente resalta el trabajo de William James, ¿no? Que es el primero que define o intenta, digamos, dar una teoría científica de la emoción, si se quiere, pero con continuidad, por supuesto, con las ideas filosóficas que vienen antes. Es interesante lo que dicen, ¿no? Porque el siglo XIX es el siglo, de la psicología, ¿no? Está el psicologismo lógico, Wundt también, que es parte fundamental de la historia de la psicología, el mismo Freud. Hay una tradición que le da particular valor a la psicología
en ese siglo, y la psicología se termina por establecer precisamente en esta época y se instala como algo clínico, ¿no? Tal cual, como algo clínico y como algo sobre lo cual podemos hacer estudios, digamos, con un método más específico. Porque antes de eso, la reflexión sobre los estados mentales es una reflexión, de nuevo, que hacen los filósofos, es una reflexión, digamos, de introspección, pero no hay nadie que esté pensando como en una regla, un método para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Cada quien estudia, digamos, luego sus intuiciones a propósito de las emociones o en general las creencias y otro tipo de estados mentales. Y es con el énfasis en una psicología experimental y clínica que hay un jalón muy grande para, digamos, reglamentar un poco más estos procedimientos y decir, bueno, vamos a estudiar de manera sistemática lo mental, ¿no? Entonces ahí es donde hay un cambio en la sistematicidad con la que se busca estudiar ahora lo mental a partir del siglo XIX, con distintas corrientes, obvio, ¿no? Porque el trabajo de Freud va en una dirección, el trabajo de James en otra, de Wundt en otra. Hay muchas, digamos, propuestas de cómo hacer estas reglas, estos procedimientos, ¿no? Que bueno, que hoy en día todavía se sienten en distintas corrientes de la psicología. Oye, por suerte te tenemos acá, porque nos puedes decir qué son las emociones, ¿no? Ya quisiera. A ver, puedo decir un par de cosas como sobre el campo en general, pero claro, en un sentido fuerte en el que no sé qué son las emociones. Precisamente por eso las estudias. Por eso las estudio, por eso me dedico a pensar cómo responder esa pregunta. Claro. ¿No? Claro, hay una manera de entrarle a esta pregunta y es primero identificando el fenómeno, digamos, de manera muy intuitiva. Entonces, sabemos que los seres humanos nos sentimos felices, tristes, tenemos ira, tenemos temor. Sabemos que estas reacciones son muy particulares porque muchas veces son automáticas, muchas veces parecieran estar por fuera de nuestro control. Parece que cuando sentimos una emoción sentimos algo que a veces nos inunda, a veces incluso nos desborda y nos da comportamientos muy específicos que parece que no producimos, digamos, siempre de manera intencional, como cuando lloramos, ¿no? Parece que cuando lloramos es algo que se nos impone. Entonces las emociones en ese sentido son un conjunto, digamos, de comportamientos y de sentimientos y de estados mentales muy particulares. Ahora, ¿qué tienen en común las emociones? Esa es la pregunta difícil. Porque hay emociones tan, digamos, sencillas o no sencillas sino como automáticas como el temor. Cuando vemos una película de terror parece inevitable sentir el miedo. Pero hay emociones mucho más complejas, como la vergüenza, ¿no? Que pareciera que exige que estemos conscientes de la situación social en la que estamos, y entonces hay como un grado muy grande, una heterogeneidad muy grande en los fenómenos emocionales, que es lo que hace interesante la pregunta de qué es lo que los une, qué tienen en común las emociones, si es que tienen algo en común. Y a mí me interesa mucho la pregunta de cómo científicamente podríamos responder esa pregunta. ¿Qué tipo de métodos, qué tipo de experimentos, qué tipo de teorías nos permitirían contestar científicamente la pregunta de qué son las emociones? Es interesante esta observación que hace sobre las emociones. Parece ser que no somos libres de sentir las emociones, más bien se nos imponen, incluso a pesar nuestro, ¿no? No es algo voluntario. Lo digo a propósito de algo que pasa con demasiada frecuencia en la consulta con los pacientes que dicen quisiera controlar mis emociones, ¿no? Y eso parece ser un imposible. Claro, hay un sentido en el que, digamos, el concepto de emoción precisamente tiene una raigambre en la dirección de, digamos, relaciona con el concepto de pasión. ¿Y pasión qué es? Es lo que nos pasa, ¿no? Entonces es distinto, se distingue de la acción, lo que yo hago, ¿sí? La emoción, digamos, por etimología también refiere a los movimientos, ¿no? Es un movimiento que me ocurre. Y entonces, claro, eso da la idea de que son en algún sentido incontrolables.
Ahora, claro, en la psicología de todas maneras se habla de regulación emocional, ¿no? Puede que yo no pueda controlar el origen de la emoción, el que surja la emoción, pero quizás sí puedo controlar durante la emoción qué hago con ella, ¿no? Y puedo regular, o lo ideal es poder en algún sentido regular mi conducta, de manera que no me desborde demasiado, ¿no? Es algo que se buscaría, digamos, en contextos terapéuticos. Pero claro, lo que habría que distinguir es qué es lo que yo no controlo. Quizás no controlo el surgimiento. A veces, quizás en algunos contextos sí, pero si no controlo el surgimiento, igual puedo regular lo que ocurre después. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Oye, en tu texto titulado Controversia en torno a los conceptos cotidianos y conceptos científicos de emoción, ¿no? Mencionas dos familias teóricas de las emociones, ¿no? Partamos por la primera, que es la que más ha influenciado en la psicología, al menos, que es la Basic Emotion Theory. Cuéntanos un poquito de eso. Bien. La teoría de las emociones básicas tiene una historia interesante. Postula la idea de que toda nuestra vida emocional puede entenderse sobre la base de un conjunto específico de emociones, que vamos a llamar las emociones básicas. Pensemos en analogía con el color, ¿no? Así como podemos entender los distintos colores como mezclas de un conjunto limitado de colores primarios, la idea es formular algo así para las emociones, intentar buscar un conjunto de emociones específico que constituyan las básicas y que expliquen todo el repertorio emocional. La primera lista que se formuló incluye emociones como el temor, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco. Curiosamente son las emociones de las películas de Pixar recientes, ¿no? De Intensamente. Intensamente, sí. Y ese es el trasfondo, digamos. Estas películas tienen precisamente el trasfondo de la teoría de las emociones básicas como su referente científico. Es una teoría que tiene sus raíces en el trabajo de Charles Darwin. Darwin, cuando estaba pensando en los temas de evolución, estaba pensando también en las continuidades que hay entre los animales no humanos y los humanos. Y parte de lo que notó es que hay animales que parecen tener expresiones similares a las de algunos seres humanos. Ese texto es muy, muy, muy interesante, con unas ilustraciones preciosas, ¿no? Tal cual. En que, claro, el supuesto es que hay una continuidad evolutiva entre los animales no humanos y los animales humanos. Háblanos un poquito de eso, por favor. Claro. Por ejemplo, cuando sentimos sorpresa, ¿no? Entonces la cara de la sorpresa es alzar las cejas, abrir los ojos, quizás la boca, ¿no? Este tipo de reacción. Y es una reacción que podemos observar en animales no humanos también, ¿no? Pensemos cuando un perro, por ejemplo, se sorprende porque esperaba que ocurriera algo que no ocurre, el perro también abre los ojos, ¿no? Y se echa para atrás. O los gatos, varios mamíferos, digamos, tienen ese tipo de conducta. Pensemos también en conductas de temor. Por ejemplo, la conducta de temor como la conducta de huida, ¿no? De querer como retraernos, quizás ocultarnos. Entonces nuestro cuerpo se pone más pequeño, intentamos como buscar refugio, igual que muchos animales, ¿no? Cuando tienen temor, lo que intentan es buscar un escondite. Entonces, este tipo de similitudes dan la idea de que quizás hay algo que compartimos con los animales y que explican nuestra conducta emocional. Entonces, esta es la idea como germen de la teoría de las emociones básicas. La idea de que quizás lo que hay en el fondo de nuestra vida emocional es un conjunto de emociones individuadas biológicamente, es decir, que lo que las separa es algún hecho biológico y que por lo tanto compartimos con los animales y es universal, ¿no? Todas las culturas en todo el globo tienen exactamente ese mismo repertorio de emociones básicas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son esas emociones? ¿Cómo las podemos encontrar? ¿Qué tipo de investigación nos va a dar información sobre eso? Entonces ahí es donde surge la primera, digamos, formulación fuerte de la teoría de las emociones básicas, particularmente con el trabajo de Paul Ekman en los 60s, un trabajo de investigación intercultural, de comparar reacciones y categorizaciones de emociones a través de culturas. Y es un programa de investigación que como tú dices, fue muy popular
y todavía hace parte, digamos, del canon de las teorías de las emociones que se enseñan en psicología, ¿no? La idea de que hay emociones básicas. Yo creo que es la teoría de las emociones más influyente en psicología, sin lugar a dudas. Y como contraposición, tú nos presentas en el mismo texto la teoría constructivista de las emociones. Háblanos un poquito de eso. Claro, entonces, cerca de los 90 hacia los 2000, empezó a haber una controversia grande en torno a si existen las emociones básicas. Y la manera en la que se enfrentó esta controversia, digamos, tiene varios ángulos, pero principalmente tiene que ver con que quizás no hay esta, digamos, uniformidad en cada una de las emociones. Quizás las emociones son mucho más diversas de lo que la teoría de las emociones básicas creía. Y eso llevó a algunos psicólogos y psicólogas a pensar que quizás lo que estaba mal era nuestro trasfondo teórico. Quizás no hay emociones básicas en el fondo. Quizás lo que hay es un repertorio mucho más diverso de nuestra vida afectiva. Esa es la base entonces de lo que se vino a conocer como construccionismo psicológico, y en su versión más contemporánea se conoce como la teoría de la emoción construida. Es una teoría que su defensora más grande es Lisa Feldman Barrett, que quizás es una de las neurocientíficas más grandes de la emoción, si no la más grande de la emoción que hay hoy en día. Y la idea que ella tiene es pensar en las emociones como categorías que armamos de reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, la idea es que nuestro cuerpo siempre está en algún estado que llamamos afectivo. Entonces, tiene algún grado de se siente bien o mal, se siente intenso o poco intenso. Todo el tiempo nos estamos sintiendo así. Y en algunos momentos, sobre la base de esos estados, armamos como grupos, digamos. Entonces, cuando nos sentimos mal y con baja intensidad, empezamos a conceptualizar eso como tristeza. Y eso depende, por supuesto, del trasfondo cultural en el que nos encontremos. Entonces, a la larga, nuestro cerebro aprende a agrupar estas sensaciones como sensaciones de tristeza. Poniéndole etiquetas, ¿no? Claro, le pone la etiqueta, encuentra similitudes entre esos episodios. Entonces, siempre que nos sentimos mal y con baja intensidad, resulta que son situaciones donde percibimos una pérdida, por ejemplo. Y eso es lo que explica entonces la presunta uniformidad de, por ejemplo, la categoría de tristeza, en este caso. Lo crucial es que lo que explica la tristeza entonces no es una realidad biológica, digamos, no está a nivel, digamos, de nuestros mecanismos en el cuerpo, sino de cómo es que estamos categorizando lo que nos ocurre. Y esa forma de categorización podría variar culturalmente, de hecho varía mucho. Por eso el lema, digamos, del construccionismo psicológico es que la variación es la norma. Lo que vemos realmente es mucha heterogeneidad. Y tenemos unas categorías que se arman de manera, digamos, culturalmente contingente. En contraste con las categorías universales de la teoría de las emociones básicas. Entonces esto pone un hiato grande entre estas dos teorías, ¿no? Una teoría que privilegia la variación, que privilegia la diversidad, que hace mucho énfasis en las diferencias, versus una teoría que busca la universalidad, que prioriza la similitud, que intenta buscar los patrones generales de cada una de las emociones. En ese contexto, Juan, hay un supuesto, ¿no? Que en determinada cultura, ¿cierto?, con un determinado lenguaje, se puede experimentar una emoción que ninguna otra cultura con otro lenguaje podría experimentar. Y me ponías hace un rato el ejemplo de un concepto del portugués, ¿no? Si nos pudiéramos detener un poquito ahí. Sí, entonces, digamos que en español hablamos de sentir nostalgia, ¿no? Y quienes hayan interactuado con personas que hablen portugués, sabrán que el concepto, digamos, correspondiente parece ser saudade. Ahora, también sabrá que si preguntamos a alguien en Brasil o en Portugal sobre la saudade, probablemente nos va a decir que no es nostalgia. Es una emoción particular de este contexto cultural. Se distingue de la nostalgia. El argumento más común es que tiene un componente de alegría. Es como sentirse no solo nostálgico por algo que pasó, sino sentirse un poquito alegre, ¿no? Con algo de placer
sobre el recuerdo del pasado. Lo interesante aquí es esa insistencia de que esta emoción es específica de este lenguaje, ¿no? Que la saudade no es nostalgia, es otra categoría. Y hay una pregunta interesante sobre cómo dirimimos esa pregunta, ¿no? Porque parece que quienes no hablamos portugués podemos entender igual el concepto de la saudade sobre la base de nuestro concepto de nostalgia. Pero a la vez queremos entender la insistencia de la diferencia, queremos entender también y respetar, digamos, esa diversidad. Esa particularidad, ¿no? Claro. Algo pasa que los portugueses parlantes nos dicen que esta experiencia emocional en términos fenoménicos es distinta a la experiencia emocional de la nostalgia. Exacto. Entonces hay una pregunta interesante cuando uno está pensando en una ciencia de la emoción que tenga una pretensión universal. Porque si queremos una ciencia de la emoción que se ocupe, digamos, de esos fenómenos a través de culturas, vamos a priorizar una ciencia de la nostalgia o de la saudade, o de alguna cosa diferente, ¿no? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio científico al final? Si tenemos que hacer ciencia de cada una de estas dos emociones por separado, o puede haber una ciencia que las unifique. Ahora, el caso de la saudade es un caso interesante, es un caso, digamos, familiar a Latinoamérica, pero hay muchos casos también de este tipo de diferencias, ¿no? Un ejemplo canónico es el alemán Schadenfreude, ¿no? La alegría por algún mal que le ocurrió a alguien. Es otro ejemplo que se enuncia como una emoción muy particular del contexto germanoparlante. Y a mí me gusta mucho hacer énfasis en el ejemplo de las palabras en inglés shame y embarrassment, que en español refieren a vergüenza, ¿no? En el español categorizamos esto como una sola emoción, quizás en dos contextos diferentes, es vergüenza en contexto moral y contexto social quizás, pero al final del día es una sola emoción. Mientras que en contextos angloparlantes se categoriza como dos emociones diferentes, ¿no? Una cosa es shame, otra es embarrassment, al punto de que hay mucha investigación intentando encontrar la diferencia, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de cada una de las emociones? ¿En qué se distinguen? Y es una pregunta que no nos aparece tan rápidamente a los hispanohablantes, ¿no? Los hispanohablantes no nos preguntamos cuáles son los mecanismos diferentes de los dos tipos de vergüenza, porque nuestra conceptualización invita más bien a buscar su unidad. Aquí es donde estos problemas interculturales tienen un impacto sobre cómo hacemos ciencia de la emoción, porque determinan las preguntas, los métodos, cómo estamos pensando, digamos, el panorama emocional sobre la base de conceptos que traemos, digamos, de cada uno de nuestros lenguajes y de cada una de nuestras culturas. Juan, ¿qué te parece si es que en el próximo capítulo vemos la propuesta que tienes sobre cómo solucionar este hiato, esta ruptura entre estas dos teorías, y vemos qué nos puede traer estas distintas teorías sobre las emociones en términos clínicos de la psicología? Fantástico. ¿Excelente? Sí, ya. Sí. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Nos encontramos en el próximo capítulo del podcast de Academia para seguir conversando con Juan Loaiza. Nos vemos.